Ok, soy la doctora Berta Fortul, estoy en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de La Salle y quiero compartir con ustedes lo referente a la sistematización de experiencias transformadoras para el Congreso Mundial de Educación Lasallista. Dentro de ese congreso es vital la participación de la educación básica y la idea es cómo poderles apoyar en torno a poder tener los mejores escritos para que tengan las mejores oportunidades de poder participar como ponentes. Es decir, ya verán sus instituciones si van de asistentes, ese es otro nivel de participación, pero es central que puedan participar como ponentes. Ahí está la página donde está montado la convocatoria del Congreso Mundial de Educación Lasallista, de modo que puedan entrar a ella y puedan ver la convocatoria. Las convocatorias ya está montada, ya está abierta y ahí está visible y accesible para todo el mundo. Los tipos de participación son diferentes tipos de participación. Habrá conferencias magistrales, mesas de expertos, mesas de reflexión, talleres, ponencias de investigación, presentación de experiencias educativas, mesas de reflexión con expertos, ensayos, grupos especiales y memoria. Pensando que aquí hay alguien de pastoral, se va a abrir como grupo especial pastoral. De modo que es uno de los pocos grupos especiales que se abre y ya verán en la convocatoria cómo sale. La idea de este taller es centrarnos en la presentación de experiencias educativas transformadoras. Platicando con las personas aquí de la MEN, consideramos que ahí es donde básica tiene las mayores posibilidades de entrar y en los talleres. Las ponencias de investigación se requiere como el formato propio de investigadores, por ahí si hay una buena tesis serán bienvenidas, pero es como menos la experiencia que tienen. Pero consideramos que educación básica tiene mucho que aportar en la presentación de experiencias educativas transformadoras. El Congreso lanza 4 temáticas y lo que es importante es que se den cuenta la práctica que nos quieren compartir, en qué temática se suma. Un primer nivel está en la dinámica de las instituciones educativas en el contexto escolar, en el contexto actual. Este sería, demos cuenta de las prácticas de pedagogía, de las prácticas áulicas, pero también de las prácticas de gestión y de las prácticas no curriculares que tenemos en las instituciones. Cuestiones centradas en la respuesta a las nuevas pobrezas, en la pedagogía en lo curricular y en lo no curricular, inglés, matemáticas, español, civismo, todas las demás. Pastoral, artísticas, educación física, todo es bienvenido. Evaluación de aprendizajes, convivencia, formación de docentes, vinculación entre familias y escuelas, inclusión, TIC, gestión. Y si se fijan al final dice otras temáticas afines. Si hay algo que no está ahí, pero si entran y tienen experiencia, bienvenidos. Esta es la parte como más pedagógica de las instituciones y la parte más de gestión de las propias instituciones. Aquí hay una posibilidad de participar. Otra temática tiene que ver con identidad y comunidad lasalianas. Al fin y al cabo es cómo hacemos vivo nuestro famoso Indivisa Manem, cómo hacemos vivo el permaneciendo unidos. Los itinerarios formativos, la construcción de la misión educativa, la asociación, las redes entre instituciones. Y tiene una cuestión teórica, si por ahí han trabajado en qué significa la asociación, la comunidad, la misión educativa, se puede hacer un trabajo teórico al respecto. ¿Sí? Es cómo hacemos vivo en las instituciones el Indivisa Manem. Esta es otra posibilidad. Otra posibilidad tiene que ver con la parte de espiritualidad en la educación lasaliana. Entonces aquí está todo el contacto con la dimensión trascendente desde el carisma lasaliano. Catequesis, evangelización, misiones, respeto a la diversidad religiosa, prácticas ecuménicas, diálogo, fe, cultura, grupos asociados a la misión, la vinculación entre lo religioso y lo social, otras temáticas afines dirigidas a la parte espiritual. Hay otra posibilidad de temática
Y la última posibilidad de temática tiene que ver con la defensa de los derechos de los niños y jóvenes y construcción de nuevas ciudadanías, que es un poco como el tema que el Instituto ha lanzado en los últimos años. Yo les invitaría a leer, estas temáticas están explicadas, así como las tienen ahí en la pantalla, están en las convocatorias, que las leyeran con un poquito de calma y dirían como que mi práctica aquí tiene algo que decir, tiene algo que sumar. Si no se ven reflejadas, yo les diría que entren en contacto o con Sara o conmigo y hablamos para ver dónde está lo que quieren decir. Y si no, pues la metemos en otras temáticas afines. La convocatoria fue hecha por un grupo de personas y fue revisada por los hermanos. Pero bueno, la capacidad de imaginación siempre es corta. Y entonces, pues bueno, si hay algo más, pues bienvenido. ¿De acuerdo? La idea es que tengamos claro que tenemos que inscribirnos en una de esas 4 temáticas. Les quiero participar que en el Congreso mucho del diálogo que se va a estar dando por temáticas, por eso es importante que seleccione la temática y por niveles educativos. Vamos a tratar de juntar preescolar y primaria, que sea un bloque, secundarias y prepa, otro bloque, universidades en los diferentes niveles, otro bloque y otras obras, otro bloque. De modo que puedan tener posibilidades de dialogar con lo que sus pares en otras instituciones están haciendo. Y todo tiene que ser visto desde el lasallismo. ¿Ok? Es un congreso de educación lasallista. Entonces, importante la mirada desde el lasallismo de la gestión, de la institución, de la pedagogía, de la pastoral, de las nuevas pobrezas. ¿Ok? Bueno, creo que ahorita es importante entender que nuestras participaciones tienen que centrarse en experiencias educativas transformadoras. Nombre rimbombante para hablar de experiencias que propician aprendizajes significativos. ¿En quiénes? Pueden ser en alumnos, pueden ser en profesores, pueden ser en papás, pueden ser en directivos, o puede ser una combinación, o puede ser un impacto social más amplio. Eso es importante. Si por experiencias educativas transformadoras estamos hablando experiencias que a los alumnos, a los compañeros docentes, a las autoridades, al propio instituto, a los padres de familia, permiten aprendizajes. Eso es lo que es importante. No tratemos de pensar en prácticas allá como muy raras, muy extrañas. Lo que nos pasa con las escuelas es que hay cosas que llevamos haciendo 20 años y llevamos 20 años haciéndolas bien. O puede ser que llevemos un año haciéndolo bien. Eso no importa. No se juega sobre el tiempo. Lo que se juega es que sean prácticas donde las personas aprendan. Y luego los sujetos pues ya dependerán de lo que estén lanzando cada quien. Otra cuestión que es importante es entender el espacio que hay entre una actividad, una práctica y un programa o proyecto. La práctica se sitúa en el nivel intermedio. No nos interesa una actividad muy puntual. Eso no interesa. ¿Por qué? Porque es muy difícil que esa actividad muy puntual dé un aprendizaje. Es decir, el que yo haga un día un juego de voleibol, pues sí es importante convivir, pero que de eso lleve un gran aprendizaje es muy complicado. Pero puede ser que yo en el término de prácticas junte varias actividades. Es el nivel como intermedio. El nivel de programas o proyectos es un nivel demasiado grande para dar cuenta. Entonces es importante que se sitúen, es decir, el programa o el proyecto educativo de la institución va a ser demasiado grande. Entonces, búsquense una práctica, que es una práctica, un conjunto de actividades sistematizadas en torno a un objetivo. Ese es el nivel que estamos buscando. Esta práctica puede estar unido a algún contenido formal. Tenemos una muy buena práctica de lectoescritura, pues compártanosla. Tenemos una muy buena práctica de pastoral, compártanosla. De no sé qué otro contenido de cantos y juegos, compártanosla. Puede ser un contenido no formal.
me viene misiones, me viene a la mente cuestiones de catequesis, me viene a la mente cuestiones que tengan que ver con educación artística, yo qué sé, ¿sí? Ahí también puede ser que tengamos cosas, pero puede ser que nuestra práctica esté centrada en una metodología. Trabajamos muy bien el método de proyectos, por ponerles un ejemplo. Esa es otra posibilidad. Otra posibilidad es que hagamos algo muy bien en el rubro de evaluación. Qué bien sabemos evaluar la identidad, la comunidad, el español, la vinculación con los papás, qué sé yo. Otra cuestión puede ser una práctica que esté a nivel de gestión institucional. Puede ser que ya tengamos cosas muy bien logradas en el acompañamiento a maestros, por ejemplo, o en la resolución pacífica de conflictos, o en la inclusión de los nuevos estudiantes, yo qué sé, ahí también hay muchas posibilidades. Puede ser cosas que tengamos muy bien hechas a nivel de hacer comunidad, que tanto decimos somos comunidad. Pues, bienvenidas prácticas a nivel de hacer comunidad. Puede ser cuestiones que tengan que ver con vinculación con padres de familia. Me viene a la mente una institución que hace unas jornadas deportivas donde el chiste está que convivan papás y alumnos juntos. Pues hacemos muy bien eso. O con otros, misiones, prácticas sociales, visitas a internados. ¿De acuerdo? Con esto lo que les queremos decir es que las experiencias educativas, yo creo que si buscan de sus instituciones tienen seguramente algo. Si no está en contenido, está en metodología. Si no está en metodología, está en gestión. Si no está en gestión, está en vinculación. El chiste está que se den la posibilidad de decir qué hacen y hacen bien. ¿Qué hacemos si nuestros alumnos aprenden? Porque una buena gestión, los alumnos aprenden. Una buena vinculación, los alumnos aprenden. Un buen contenido, los alumnos aprenden. Y aquí yo creo que es importante ir viendo en sus experiencias educativas transformadoras en cuál las van a situar. Es importante que esta experiencia educativa transformadora sea avalada por la institución, porque van a hablar a nombre de la institución. Si bien la van a firmar los autores, es al fin y al cabo la experiencia educativa que se lleva a cabo en tal colegio. Entonces, el aval de la autoridad, que cada quien sabe quién sería, es importante que la tengan, porque al fin y al cabo eso es lo que se va a hacer público de su propia institución. Siguiente. Ok. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Tienen que determinar de qué práctica van a hablar. Importantísimo, tiene que estar dentro de las temáticas. Tiene que ser una práctica que dé cuenta de lo lasallista. Lo lasallista en sentido muy amplio. ¿Ok? No estamos exclusivamente en la parte espiritual. Si se fijan, hay una parte comunitaria, hay una parte de nuevas pobrezas, hay una parte de pedagogía. Pero si una pedagogía que sea influyente, si una pedagogía que sea respetuosa de las personas, indispensable. Si no, no podría ser una pedagogía lasallista. Un hacer comunidad donde todos estemos dentro, si no, no es lasallista. ¿De acuerdo? Solo una práctica, una. Eso significa que una misma institución podrá presentar 2 y 3 prácticas, pero en 3 estudios y escritos diferentes. Pueden presentar todas las que quieran la misma institución. Es decir, no hay una cuota. Si estoy pensando aquí, la Gerardo Munier quiere presentar 10, sí, puede presentar 10, pero 10 escritos separados. Es una práctica por escrito. Tiene que haber aprendizaje significativo del sujeto central, contar con permiso de las autoridades y contar con evidencias, porque tienen que presentar resultados. Entonces, tienen que contar con evidencias que permitan dar cuenta de esos resultados. Dentro de las evidencias se van a permitir fotografías, siempre y cuando las fotografías de las personas cubran con las cuotas y los derechos propios que nos fija todos los códigos de ética y de respeto a las personas. Si no, pues ahí les ponen triangulitos o cuadraditos en las caras, o tienen el permiso de los papás, o los ponen de espalda para que no se vean, etc. Sí puede haber fotos, puede haber cuadernos, por ejemplo, puedes mostrar algo y evidenciar el cuaderno, puedes evidenciarlo en una actividad y poner fotos de actividades, pueden poner planeaciones, pueden poner el tipo de evidencias que requieran para mostrarlos. ¿Ok? Sí se valen fotografías,
pero sí hay que cuidar la cuestión legal, porque si hay una bronca, la SAE no nos va a defender, se va a ir contra la institución. Ok, la SAE no va a entrar, es decir, el aparato legal de la SAE no va a entrar, va a decir, lo presentó tal institución, es la institución responsable, ¿de acuerdo? Entonces sí hay que cuidar esas evidencias. Si son cuadernos de los alumnos, con que les quiten los nombres es suficiente. Digo, planeaciones, exámenes, qué sé yo, lo que tengan, ¿de acuerdo? Pero hay que contar con evidencias. ¿Cuál es el esquema que se les va a pedir que escriban? Lo primero, se les va a pedir una breve introducción, es decir, una síntesis de todo el texto. Yo en general les digo que esta introducción es lo último que se escribe. Escribe el texto, ya que tengas el texto, escribes la introducción. La introducción es el resumen de lo que estás poniendo más adelante. Es importante que la introducción la cubran en un párrafo, máximo 2 párrafos, no más, que den una síntesis, un resumen de toda la práctica. No me interesa el contexto, no me interesa los datos, todo eso ya me lo pondrás después. Pero esta introducción es, le podemos cambiar el nombre y le podemos poner resumen. En general yo les diga, escriban primero y luego hacen la introducción. Posteriormente, eso lleva el número 1. El número 2 se llama descripción de la problemática. Esta descripción de la problemática tiene 2 apartados que cubrir. El primer apartado que cubrir es un contexto institucional. Es en más o menos un párrafo, preséntenos su institución. ¿Qué nivel educativo tienen? Y aquí es importante que piensen que la gente que los va a leer y que los va a escuchar, sobre todo ya que estemos en el Congreso, es gente que no es de México. Entonces, si van a poner sobre una escuela de educación primaria, ponen nuestros niños tienen de 6 a 12 años. Si tienen como que pasarles alguna pista, el tamaño de su institución, no sé, no da lo mismo tener 150 alumnos que tener 3,000 alumnos. ¿Dónde están? ¿En qué ciudad están ubicados? Si están en Mixcoac, la Florida o la del Valle, no interesa, porque al fin y al cabo es un dato completamente intrascendente. Pero sí saber si están en la Ciudad de México, si están en el Estado de México, si están en otra ciudad, cuál es esa otra ciudad, la antigüedad que tienen, por ejemplo, es una institución más o menos nueva, si en la misma institución hay 2 o 3 niveles educativos, si hay un solo nivel educativo. Sí, imagínense, si yo les diría entre 5 o 6 datos, dime de qué institución me estás hablando. ¿Cuáles serían esos datos que tendríamos que dar? No más así, 2 párrafos. Piensen que su público es gente que no es de la Ciudad de México. Por lo tanto, que le digan que están en la Florida no significa nada. Sí significa que están en la Ciudad de México. O si están en San Juan del Río, o si están en Veracruz, o si están en otros lugares. Eso sí es importante. Los años que tienen, la cantidad de maestros, no da lo mismo una escuela con 6 maestros que una escuela con 25. ¿Sí? Es decir, si está un hermano, no hay hermanos. Imagínense como los datos mínimos para que la persona que te está oyendo pueda imaginarte de qué estás hablando. Luego viene el aspecto en el que se buscó incidir. Esto es previo a echar a andar la experiencia transformadora, cómo estábamos. Eso sería. Este aspecto en el que se buscó incidir, incluiríamos previo al echar a andar la práctica esta que estamos reportando, cómo estaba la institución. ¿Cuáles eran las dinámicas presentes? Bueno, pues había tal situaciones, se presentaba tal cuestión, pero en esta idea de dinámicas, los papás y los maestros, sucedía tal situación, los niños teníamos un alto índice de reprobación, o nos dábamos cuenta que había una situación de gran tensión en la institución, o había muchos tiempos muertos, qué sé yo. Luego, ¿quiénes eran las personas afectadas y en qué estaban afectadas? Es decir, con la idea de que las dinámicas, cuando no acaban de operando, afectan muchas cuestiones. Si es una situación entre maestros, pues bueno,
nos afectaba a nosotros y en qué nos afectaba. Afectaba a los niños en esto y en esto, a los directores, a los papás. Sí, un poco. El lugar donde se presentaba dicho aspecto es un lugar que estaba en toda la escuela, es un lugar con algunos niños, con todos los niños, y la temporalidad. Eso es muy importante, es algo que dura todo el tiempo, es algo que se incrementaba en algunos momentos y en cuáles, etc. Si aquí un poco es en torno como a una hoja y media, dos cuando mucho, que podemos decir cómo estábamos antes de actuar. ¿Sí? Esto puede ser que pasara hace 3 años, hace 5, hace 10 o antier, ¿de acuerdo? Supongamos que quieran dar cuenta de prácticas que han venido mejorando. Aquí es importante decir, bueno, la práctica empezó en el 70, por poner algo, y en el 82 hizo tal cambio, y en el 94 se hizo tal cambio, y en el 2010 hizo tal cambio. Aquí también es muy importante que tengamos claro por dónde surgió la práctica que queremos dar cuenta. ¿Ok? De modo que la gente pueda tener un contexto más o menos global de cómo estábamos antes de. Estoy pensando en prácticas, por ejemplo, como las misiones, que es una práctica bastante común en muchas de las instituciones, pero ha tenido dinámicas diferentes. Entonces uno da cuenta un poco desde cuándo surgió, más o menos, es que tenemos la historia, y cómo estaba antes del cambio que estamos proponiendo actualmente. O el acompañamiento a maestros es algo que se ha hecho casi de los inicios del lassallismo, pero le hemos ido dando formas diferentes. Entonces, bueno, ¿cómo estaba y cómo está actualmente? Entonces, este es el segundo aspecto, esta descripción de la problemática, dividida en el contexto institucional y en el aspecto en el que se buscó incidir. El tercer apartado es alternativa de intervención, acciones realizadas. Aquí tiene que quedar claro a partir de qué o de cómo se decidió el cambio. Puede ser que fue un cambio natural, porque ya estábamos tan mal que más valía la pena hacer algo diferente. O puede ser que haya llegado un nuevo director, un nuevo hermano, y decidió impulsar determinada cuestión. De todo el mundo es conocido que los cambios de autoridades acaban pesando en ciertas dinámicas que se van haciendo. O que se juntó el colectivo de maestros en esas juntas a fin de año o inicio de año y dijeron, ¿y por qué no tratamos de hacer tal cosa? O vino un cambio de plan de estudios nacional y pues algo hay que hacer con eso y decidimos. Tiene que quedar claro un poco por dónde está el surgimiento de la alternativa. O llegó un maestro de lo más entusiasta que decidió echarle los kilos y decidió y ganó los otros, qué sé yo. Y aquí es importante los objetivos que buscaban, ojo, no con el proyecto, con la práctica. Esa práctica que buscaba a nivel de objetivos. Los objetivos redactados como acostumbran redactarlos, ¿de acuerdo? Así como acostumbran redactarlos, así está bien. ¿Cuáles son las metodologías que usaron? Pero aquí son las metodologías con las personas. Si me ponen metodologías de proyectos, nadie les va a entender. Entonces se toma la molestia de, al menos en un párrafo, explicar lo que esto es. Piensen que su público no es un público exclusivo de México. Va a ser un público mundial. Entonces tienen como que explicarles un poquito, a ver, consistía en esto, hacíamos esto, paso 1, paso 2, paso 3. Pero aquí es importante que den a conocer en estas metodologías tanto el aspecto pedagógico como el aspecto de gestión, porque si no, no es creíble. Si hicieron una modificación en el aula, tuvieron que negociar con el director, tuvieron que ponerse de acuerdo con la otra maestra. Sí, esas cosas tienen que aparecer, porque si no aparece como muy así como dice, sí, como no. Y de un golpe esto lo puso a hacer, no. Otra cuestión tiene que ver con los contenidos, sean o no curriculares. Y aquí, ojo, que me pongan el contenido 3.4 del programa oficial, es equivale a nada. Nos interesaba la suma, nos interesaba aprender a convivir, nos interesaba el acompañamiento, nos interesaba la formación cívica y no sé qué, lo que quieran, ¿ok? ¿Cuáles son los recursos de todo tipo?
financieros, de espacio, de tiempo, de todo lo que pueda ver con recursos. La evaluación, cómo se evalúa la práctica, y importantísimos, las negociaciones internas. Porque las prácticas y negociaciones internas no se dan. Eso no existe. ¿Qué negociaciones internas dieron? ¿Con quién hubo que dialogar? ¿Qué te argumentaron en contra? ¿Cómo los convenciste? ¿Cómo le hiciste para que, si es una práctica entre maestros, cómo le hicieron para convencerlos? Si es una práctica con papás, cómo los invitaron, es una práctica voluntaria, todo eso tiene que ver ahí. Aquí lo que es muy importante es cuidar que no aparezca como una práctica muy mágica. Lo que muchas veces nos pasa cuando presentamos experiencias es que como es nuestra propia experiencia, claro que es buena, bonita, valió la pena y es maravillosa, sí, pero piensa que el lector tiene que entender que está en juego. Las experiencias que se pasan de estaba todo fatal y todo se compuso, que alguien más se los crea. ¿Estamos de acuerdo? Todos nosotros tenemos experiencia en el aula. Y si llega alguien y te platica, en 3 meses logré que los papás que nunca se separaran, no se creen. ¿Sí está de acuerdo? Entonces piensen en no presentarle en un negro y blanco. ¿Ok? Eso es muy importante. Las prácticas no se presentan en un negro y blanco porque no es creíble. ¿Sí? Ni antes estaba todo negro y todo mal, ni ahora todo está blanco y todo está maravilloso. ¿Ok? Eso es importante en el cuidado. Lo siguiente que tienen que presentar son los resultados de la intervención. Si se fijan, estamos en 2 cosas principales logros alcanzados. No dice logro 1, logro 2, logro 3, logro 4. No. Principales logros alcanzados y aprendizajes significativos construidos. Aquí es donde tienen que tener las evidencias que son sumamente importantes. Sí, es decir, principales resultados. Y es importante, si yo checo contra el objetivo, los resultados tienen que corresponder. Un mínimo principio de consistencia me diría eso. Luego viene el futuro de la intervención. ¿Cuál es el impacto a corto y mediano plazo? ¿Cuál es su grado de consolidación? Puede ser una práctica que apenas está iniciando. Puede ser un grado de que se está ya consolidando. Puede ser que se está reformulando. ¿Y cuáles serían unas estrategias para su mejora? Y acabamos con referencias. Y ojo, ahí dice si son necesarias. Si no son necesarias, no se pongan referencias. ¿Ok? Eso lo tenemos que tener claro. Bueno, algunas consideraciones para su escritura. El público van a estar organizados por niveles educativos. Es importante, va a ser de otros países. El público es lasallista. Por lo tanto, pensemos en no llenar esto de citas del Santo Fundador. ¿Ok? ¿Se pueden poner citas del Santo Fundador? Sí, que vengan muy al caso. Y si no, búsquense otras referencias que no sean del Santo Fundador. ¿Ok? El público ya es lasallista. Toda la gente que va a estar en el Congreso es gente que trabaja en instituciones lasallistas. ¿Ok? Entonces, sí se pueden poner citas del Santo Fundador, sí, pero no nos las... Es decir, ¿ok? Seamos como parcos al respecto. Y es importante poder captar el interés. Entonces, rápidamente entremos en detalles, en cuestiones. Pensemos que los otros nos van a leer. La centralidad es una sola práctica, y se lo repetiré no sé cuántas veces. Una y solamente una práctica. Tiene que tener unidad las acciones que hicimos. Eso es lo que define una práctica. Si la acción tiene que ver, porque se hizo en la misma institución, pero no está directamente relacionada con esta práctica, sáquenla. Porque las instituciones tienen muchas prácticas que van al simultáneo. Aquí nos interesa una. Y es transformadora. Tiene que quedar claro como 3 momentos, es dicho de otra manera el esquema. ¿Cuál era la dificultad? ¿Qué hicieron ante la dificultad y qué lograron? Si se fijan, esas 3 preguntas son lo mismo que les acabo de decir. ¿Cuál era la dificultad? ¿Qué hicieron ante ella y qué lograron? Punto, no hay más. Bueno, ¿cómo escribir este tipo de cosas?
Lo primero que yo les diría es, necesitamos hacer un guión antes de escribir. Sin guión, muy difícilmente se puede hacer un texto de esta naturaleza. Hacer un guión en el que prefijen los tamaños de los apartados, cuánto le van a dedicar a cada uno de los apartados y la información que van a poner dentro de cada uno de ellos. Es decir, tienen que tener claro la práctica en estos 3 momentos. ¿Qué era antes? ¿Qué era antes? ¿Cuál era la dificultad? ¿Qué hicieron? ¿Y qué lograron? Entonces, si estos son los 3 momentos, tengo que tener claro qué era aquí, qué pasaba aquí, y lo escriben los 3 o 4 puntos centrales. ¿Qué hicieron? Los 3 o 4 puntos centrales de lo que hicieron y qué lograron. Este es un esquema básico antes de escribir. Sin ese esquema se van a perder. ¿Sí? Hay que hacer el guión, hay que hacer el esquema antes. Y también es importante determinar los sujetos participantes, los directos y los indirectos. ¿Por qué? Porque luego nos vamos por los indirectos y perdemos los directos. Ojo, no se les va a juzgar si presentan o no las autoridades. Hay un miedo de no darle lugar a las autoridades. Si las autoridades son sujetos directos, los ponen ahí. Si no, no fuercen la participación de las autoridades. ¿Ok? Sí van a aparecer como sujetos indirectos. No es que no aparezcan, pero es démosles el lugar que en serio tuvieron las autoridades correspondientes. Sí, si yo me imagino dar una práctica a nivel de mi institución, que somos 1,200 personas, la posibilidad de que el rector intervenga es casi nula. No porque no quiera, es porque los 1,200 no podemos tener contacto con él. ¿Ok? Entonces, no es que no quiera, no es que no nos llevemos con él, no es que no sea buena gente, no es que... No, es los tamaños no lo posibilitan. ¿Ok? Entonces, creo que aquí es importante quiénes son los sujetos, con la idea de que en general las prácticas tienen al menos 2 sujetos, 2 grupos de sujetos. Alumnos maestros, maestros con maestros, maestros con autoridades, maestros con departamentos de psicopedagogía pastoral, qué sé yo qué, pastoral con estudiantes, pastoral con maestros, qué sé yo, tienen al menos. Entonces, ¿quiénes son esos 2 o 3 directos? ¿Y qué hicieron cada uno de ellos? Eso lo tengo que tener previo a escribir el texto. Antes, ¿qué pasaba con los alumnos? Supongamos una práctica que hable de alumnos y maestros. ¿Qué pasaba previo a alumnos maestros? ¿Qué pasaban? ¿Qué hicieron alumnos y maestros? ¿Qué lograron alumnos y maestros? Eso casi sería lo que yo tendría que tener antes de empezar a escribir. ¿Por qué? Porque luego ya nada más lleno el guión. Tenemos que seleccionar los resultados a mostrar. Se puede dar las voces de las distintas personas. Aquí entonces, nada más algo, por cuestiones de ética, los nombres de las personas se cambian. O se pone el puesto director de la institución, o ponen maestro José, pensando que en esa institución no hay ningún maestro José. ¿Ok? Le cambian el nombre. A los alumnos, o ponen un alumno de tercero, o si quieren poner nombres, les cambian los nombres, garantizando que en ese grupo, supongamos que es un grupo de tercero o de secundaria, que en ese grupo nadie tenga el nombre que están reportando. Esa es una cuestión de ética y de reportes y de respeto a la dignidad de las personas. Pueden poner las voces de las distintas personas. Importante es poner las voces al menos de los 2 o 3 agentes directos. Si es una práctica donde están maestros y alumnos, hay que tener voces de maestros y voces de alumnos. ¿Ok? Si es una práctica de psicopedagogía y maestros, voz de los psicopedagogos y voz de los maestros. ¿Ok? Se pueden poner las voces, se pueden poner cuadernos, se pueden poner resultados en pruebas, en eventos, en cosas así. Se pueden poner los cambios observados al paso del tiempo, se pueden poner las evaluaciones que hicieron. Pero es importante que antes de escribir, en el rubro de, ¿se acuerdan? El primero era lo previo, durante la experiencia posterior, tengan claro en este posterior qué resultados van a incluir, de qué sí tienen evidencias. No tienen que ser evidencias creadas ex profeso. Si se están fijando los cuadernos de los alumnos, ya existen. Una planeación de una maestra ya existe.
¿Ok? Pero puede ser que hayan hecho, no sé, unas misiones y que hayan hecho la evaluación de las misiones. Entonces, puede ser un resultado creado es profesor, pueden poner fotos, ¿de acuerdo? Pueden poner muchas cosas, pero es importante tenerlos claros. Ok, siguiente. Aspectos a verificar. Es decir, ¿qué pasa? Ya con este guión escriben su texto. Su texto van a ser máximo 12 cuartillas. No es mucho. Ojo, máximo. Lo cual significa una cuartilla hasta 12. Va a ser difícil que lo logren en una cuartilla. Ya que lo tenga, ¿por dónde van a ser juzgadas sus trabajos? ¿Qué es lo primero? Que sea una sola práctica. Entonces, si yo lo leo, ¿es una sola práctica o no? Si son más de una, vuélvenlo a escribir. ¿Ok? La consistencia entre el aspecto a mejorar y el objetivo buscado. Si yo leo, me queda claro que lo que querían mejorar era esto y el objetivo es el mismo, o están hablando de dos cosas diferentes. La consistencia entre las personas que participaron, los logros y los aprendizajes. Me están diciendo que participaron alumnos y maestros. Los aprendizajes dan cuenta de aprendizajes en alumnos y en maestros. Eso es como su rúbrica de chequeo. Contra eso los vamos a checar. Tenemos que respetar la temporalidad de los sucesos. ¿Cuánto duró? ¿Sí? Hay sucesos, obviamente las negociaciones se llevan mucho tiempo, pues tengámoslo claro. Y otra cosa más, tiene que ser una práctica creíble. Nada más saber la gente que a veces trabajamos en las instituciones, yo la pregunta que les haría es, si alguien te lo contaría así, ¿se lo creerías? Tú ya tienes ojo en la institución. ¿Se lo creerías o no se lo creerías? Si no se lo creerías, ¿por qué no? Ah, es que esto parece muy mágico. Entonces, quítale un poco de magia. ¿Sí? Quítale un poco de magia. Estoy de acuerdo que estamos todos muy ilusionados con nuestras prácticas, pero tiene que ser creíble. Siguiente será hacer un tipo relato. Tipo historia contada a alguien cercano. Ojo, que desconoce la práctica. Por lo tanto, favor de sacar la beta chismosa que todo mundo tenemos. Todo mundo, hombres y mujeres, tenemos una beta chismosa. Sacan su beta chismosa. ¿Cómo le contarían esto a alguien más? Hay que contar lo sucedido con sus dificultades, negociaciones, triunfos, etc. Yo te diría, haz de cuenta que te diría, cuéntamelo a alguien que desconoce la práctica. Porque si se lo vas a contar a tu vecina que está en la misma institución, por supuesto que te va a entender. Pero a ver, si cualquiera de ustedes me lo contaría a mí, yo tendría que ser capaz de entendérselas. ¿Sí? Una o pocas personas escriben formalmente el texto, porque si no van a tener múltiples escrituras, y se notan. Entonces, ¿qué pasa? Eso no significa que una sola persona la vaya a firmar el texto. El texto puede tener tantas firmas, las firmas es quien va a aparecer sus nombres. Pueden tener tantas firmas como personas participan en la experiencia. ¿Ok? Pero eso no significa que todas esas gentes las van a escribir. Eso de que tú escribes los antecedentes y tú escribes lo que estamos haciendo y tú escribes los resultados es fatal en este tipo de escritos. Nos juntamos, nos ponemos de acuerdo, hacemos el guión juntos y una o pocas personas escriben formalmente el texto. ¿Por qué? Porque se notan los estilos de redacción. Algo que puede ayudar al respecto es grabársela. Muchas veces somos mucho mejor en el oral que en el escrito. Pues júntense con alguien que se la cuenten, se graban. Todos los celulares tienen como grabar. Se graban y posteriormente ese mismo texto, esos mismos aparatos tienen un sistema de transcripción. Bajan la aplicación, es una aplicación gratis, la bajan, se los va a escribir y ustedes corrigen ese texto. Eso ayuda muchísimo. ¿Ok? Es importante que tengan claro que, pero sí es importante, lo peor que pueden hacer es dividirse. Tú escribes la introducción, tú escribes no sé qué,
¿Por qué? Porque en el estilo les va a fluir. Es que lo vamos a escribir en no sé qué, no sé cuánto. En todas las escuelas hay alguien que más o menos escribe bien. Pues pésquense de esa persona que más o menos escribe bien. Al fin y al cabo, los nombres que van a aparecer son los nombres de las personas que participan. ¿En qué orden? Lo deciden ustedes. ¿De acuerdo? Si quieren poner como primera figura el director, lo ponen. Pero si no quieren poner como primer orden el director y los quieren poner en orden alfabético, eso resuelve muy bien muchas veces los problemas de jerarquía. Los ponen en orden alfabético y se quitan las broncas de quién es quién. Esa es una posibilidad. O la posibilidad de poner primero al que escribió, no sé. Pero pueden poner 10 nombres, 15 nombres, no importa. El otro día en el taller teníamos una institución que toda la escuela iba a escribir una sola práctica y le iban a firmar todos los maestros. ¿Se vale? Sí, sí se vale. ¿Ok? Y luego, ¿cómo ponen el orden de los nombres? Lo más fácil es recurrir al orden alfabético y se quitan el problema de las jerarquías. Es más importante el maestro que el psicopedagogo. Es más importante el inglés que el español. ¿Para qué nos metemos en líos inútiles? ¿Ok? Las cuestiones de formato. Tiene que estar escrito en Arial 12, interlineado 1.5 justificado. Extensión máxima, ojo, dice máxima, 12 páginas, son textos relativamente cortos. Si lo quieren grabar, es un texto que les lleva entre 15 y 20 minutos, para que tengan una idea de cuánto tiempo les lleva contar la experiencia. Citación y referencias bibliográficas APA, es un sistema que se llama APA. Si por X razón no les sale, les sugiero que se acerquen a la biblioteca de La Salle. Me mandan un correo, yo los mando con los bibliotecarios, son la mar de amables y ellos se los corrigen. ¿Ok? Porque tiene todo un sistema de primero los nombres y los apellidos y el año y la página, la coma y el punto. Si ustedes ponen APA les va a salir. Sí. Pero si de veras dicen, esto me estresa y no sé qué, vénganse una tarde en la biblioteca, los ponemos en contacto con nuestros bibliotecarios y se soluciona así. ¿Ok? Tienen el apoyo de la institución para arreglarles la bibliografía y las citas para que no sea pretexto. Las tablas y las gráficas tienen que ser insertas en el texto en formato, en cualquiera de esos formatos. ¿Ok? Es decir, donde tiene que ir la foto la ponen. Donde tiene que ir la tabla la ponen. Pueden ponernos estadística. Estoy pensando en una práctica que trataba de bajar la reprobación. Ponen la estadística, dan la referencia a la estadística de la institución y la ponen en ¿dónde va? ¿Ok? Fotografías, máximo 5 fotos. ¿Sí? El texto tiene que ser en formato PDF, en un archivo independiente. ¿Qué significa eso? Va a aparecer un texto, les vamos a pedir y van a subir 3 cuestiones diferentes. El texto que va a tener el título y introducción, antecedentes, la práctica y lo que pasó posteriormente. Punto. Lo guardan en PDF. ¿Ok? Ese va a ser uno de los archivos a enviar. Otro archivo de enviar son los datos. Y entonces ahí la convocatoria dice los datos que tienen que poner. Les vamos a pedir el nombre de la ponencia, el nivel educativo que están, la temática en la que se inscriben, la región, todos formamos parte de la RELAL. Todos formamos en este caso parte de la RELAL, el distrito está en esa región y se les piden palabras claves. Y los autores y un autor de referencia. ¿Qué significa ese autor de referencia? Significa que es el autor con el cual los dictaminadores van a entrar en contacto. ¿Quién? Ustedes deciden quién es ese autor con el que nosotros entramos en contacto con ustedes. No vamos a escribir y mandarles correo a los 20. ¿Ok? Nosotros comunicamos con uno y ese uno circula la información con los 20.
¿De acuerdo? Hay un autor de referencia y se les pide un correo de referencia. Esa es la segunda en otro archivo. Si se fijan, es un archivo es el texto. Otro archivo son sus datos y otro archivo es un e-póster. Es en una foto, es en un texto, es un archivo gráfico donde se les va a pedir que presenten el título, 2 o 3 datos básicos que están presentes en la convocatoria y se acabó. Ese es un archivo visual. ¿Qué se va a hacer con esos? Con eso se va a usar para ambientar los auditorios y los espacios de la universidad. Es decir, lo que se trata es de presentar su experiencia. Tiene que tener, es un archivo visual entonces en general tienen una foto de fondo y poquito texto. De modo que la gente pueda identificarlos y pueda reconocerlos. Y va en otro archivo separado. ¿De acuerdo? Va a ver, se va a ver. ¿Eh? En PDF. Todos van en PDFs y todos van separados. ¿Ok? Hay que cuidar mucho esta presentación. El archivo que se evalúa no tiene nombres. ¿De acuerdo? Y eso es importante que lo mantengan. El archivo que se evalúa no tiene nombres. Los nombres están en el otro texto. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque nos conocemos, va a haber dictaminadores de México y va a haber dictaminadores internacionales. El que no tenga nombres es para cuidar lo más posible el anonimato. ¿Ok? Va a haber una plataforma que se está construyendo y una persona va a meter los archivos, ¿ok? Y les van a dar un número. Ese número lo guardan porque a partir de ese número toda la comunicación se va a hacer. Si a ti te tocó el número 326, en el número 326 internamente van a estar los 3 archivos. ¿Ok? ¿Cómo funciona esto? Así funciona. Si tú vas a meter archivo 1, tu texto. Archivo 2, tus datos. Archivo 3, el e-póster, y se te va a dar un número. Internamente el sistema nos va a poner los 3 juntos con el número. ¿Ok? Y nosotros nos vamos a dar comunicando, va a salir las ponencias aceptadas y va a decir 326, 324, 412. No van a aparecer los nombres, no van. ¿Ok? Es un congreso mundial. ¿Ok? No podemos dar el lujo de, por favor, le mandas la circular a mi director. No. Todas esas cosas las olvidamos. No hay posibilidades de hacerlo. Ok, tú ya luego con esa aceptación se la muestras a tu director y negocias lo que necesitas negociar con tu director. El día en el congreso va a haber, esto se organiza en mesas de trabajo, ¿de acuerdo? Y en las mesas va a haber, por cada hora, va a haber 2 ponencias que se presentan al simultáneo. Es decir, van a tener 20 minutos para explicarle al público su experiencia maravillosa. 20 minutos y 10 minutos para preguntas. 20 minutos expones, 10 minutos, se te acabó tu oportunidad. Pero en eso la ventaja es que al ser docentes somos buenísimos exponiendo. Eso, y hay 30 de estas cosas al simultáneo. ¿Ok? Entonces hay muchos espacios para hablar y dentro de lo posible se van a tratar de juntar temas que tengan algo que ver. Dentro de lo posible, hasta donde eso no sea factible, porque hay problemas de idiomas. Si todo el congreso va a estar en español, en inglés y en francés. Entonces las mesas se harán con gente de español, pero yo creo que será sumamente interesante poder platicar con Ecuador, con Argentina, con Brasil, con Chile, con Colombia. Los brasileños en el portuñol los entendemos bastante bien. Y si alguien habla inglés, pues puede, lo ventaja es que podrá participar en presentar la suya en español, pero podrá ir a escuchar las otras en inglés o en francés. ¿De acuerdo? Y así es como está pensado. No sé si hay alguna duda. ¿Qué queda en la práctica? Ok, bueno, con eso acabamos la grabación.